Muy buenas tardes, licenciadas. Vamos a hablar ahora del aparato genital masculino. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema y vamos a arrancar hablando del testículo. El aparato genital masculino es el conjunto de órganos reproductivos del varón. Anatómicamente los podemos dividir en dos grandes grupos, llamados genitales externos y genitales internos. Los genitales externos son dos, son el escroto y el pene, mientras que los genitales internos son varios y corresponden al testículo y a la vía espermática formada por epidídimo, conductos deferentes, conducto eyaculador y uretras, y a su vez a glándulas que desembocan a lo largo del trayecto de la vía espermática formadas por la próstata, las vesículas seminales y después unas glándulas pequeñas llamadas glándulas bulbouretrales de Cooper y las glándulas parauretrales o de Littré. El testículo es un órgano macizo, encapsulado, tabicado, lobulado e iliado, es decir, presenta una cápsula, presenta tabiques que toman contacto y forman lóbulos o lobulillos y presenta un engrosamiento de la cápsula llamada ilio. Vamos a ver que cada uno recibe un nombre específico. La cápsula, por su lado, recibe el nombre de túnica albugínea. El engrosamiento de la túnica albugínea, que debería ser el ilio, recibe el nombre de mediastino testicular o cuerpo de Highmore. Y los tabiques que salen de la túnica albugínea hacia el cuerpo de Highmore o mediastino testicular, divide al testículo en los lobulillos testiculares. Estos lobulillos testiculares son alrededor de 300 por testículo y en su interior vamos a encontrar dos grandes elementos: los túbulos seminíferos y el tejido estromático que rodea a los túbulos seminíferos y que hace al relleno de los lobulillos, que es el estroma testicular. Un detalle que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el testículo es una glándula de tipo mixta, es decir, tiene un componente exócrino y un componente endocrino. Lo que vamos a adelantar ahora es que el componente exócrino, que es la producción de espermatozoides inmaduros hacia la luz de los túbulos seminíferos, se dan justamente en los túbulos seminíferos. Y la porción endocrina, que es la producción de las hormonas sexuales masculinas, específicamente testosterona y dihidrotestosterona, se dan a nivel de células que se encuentran en el estroma que rodea los túbulos seminíferos. Entonces, volviendo a lo que habíamos dicho previamente, cuando uno habla del testículo, habla de las dos grandes funciones. Una, la función endocrina, producida en el intersticio testicular o en el estroma testicular, y que está representada por una célula llamada célula de Leydig. Mientras que la función exócrina del testículo se da a nivel de los túbulos seminíferos y se da por la producción de espermatozoides inmaduros hacia la luz tubular. Esa luz tubular después va a tomar contacto con la vía espermática y va a ir al exterior, lo que significa que es secreción exócrina. Y la producción de los espermatozoides inmaduros se consiguen a expensas de una proliferación selectiva del epitelio seminífero que se encuentra formando parte de la pared de los túbulos seminíferos. Así que vamos a hablar ahora de cada uno de los elementos en forma individual. Habíamos comentado previamente que la función endocrina del testículo está dada por la producción de las hormonas sexuales a partir de una célula llamada célula de Leydig. La célula de Leydig es una célula que se encuentra en el intersticio testicular, es decir, todas estas estructuras son los túbulos seminíferos y en el espacio intertubular vamos a encontrar un acúmulo de células correspondientes a las células de Leydig. Estas células tienen actividad esteroideogénica, o sea, es una célula productora de hormonas esteroideas. Recordemos cómo describíamos a las células productoras de hormonas esteroideas: células poliédricas, núcleo redondo de cromatina laxa con nucleolo evidente. Acá podemos ver la cromatina bien laxa y el punto oscuro correspondiente al nucleolo. Y un citoplasma acidófilo pálido debido a que tiene REL, mitocondrias y gotas de inclusión de colesterol. Recordemos,
una célula que produce hormonas esteroideas nunca almacena la hormona, sino que almacena lo que usa para producir a la hormona, es decir, el colesterol. Una característica extra que tiene la célula de Leydig es que en su citoplasma aparecen unas estructuras cristalinas llamadas cristales de Reinke, que se desconoce su función pero que son propias de las células de Leydig. Y cuando uno las mira al microscopio, siempre se encuentran agrupadas. Es muy raro, les diría que es prácticamente imposible, encontrar una sola célula de Leydig en el estroma testicular. Lo más frecuente, lo inmensamente más frecuente, es encontrar nidos de células de Leydig pegados a los capilares, a estructuras vasculares capilares. Y la función de la célula de Leydig es producir testosterona cuando es estimulada con la hormona hipofisaria LH u hormona luteinizante. La célula de Leydig, repito, tiene receptores para LH. Su estímulo produce una hormona esteroidea llamada testosterona. La función de la testosterona es la de desarrollar los caracteres sexuales masculinos en la pubertad, en el sexo masculino, y también permitir la espermatogénesis. El túbulo seminífero es una estructura tubular súper enrollada, es decir, es un tubo que se encuentra bastante enrollado en el interior de los lobulillos testiculares y que está formado por una pared que contiene por fuera células mioides que son fibroblastos modificados con actividad contráctil, es decir, que presentan un citoesqueleto formado por proteínas contráctiles, actina y miosina específicamente, y que le forman la túnica propia del túbulo seminífero. Estos túbulos tienen un largo aproximado de 50 centímetros por un ancho de 150 a 250 micrones. Y en su interior vamos a encontrar una membrana basal en la que se apoya el epitelio seminífero. El epitelio seminífero es el epitelio que se encuentra en el interior de los túbulos seminíferos. Y en el epitelio seminífero vamos a encontrar dos grupos de células, las células de Sertoli y las células germinativas. Entonces, resumiendo, los túbulos seminíferos son túbulos enrollados que se encuentran en el interior de cada lobulillo testicular. Tienen un largo de 50 centímetros y un ancho de 150 a 250 micrones, y en su interior vamos a encontrar un epitelio llamado epitelio seminífero. Este epitelio seminífero está formado por dos tipos de células, las células de Sertoli y las células germinativas. Ahora vamos a hablar en detalle de cada una de estas células. La célula de Sertoli es una célula que tiene forma cilíndrica o piramidal con un núcleo oval y central o basal, lo podemos encontrar en la base, perpendicular a la membrana basal, es decir, su disposición oval, que puede ser central o puede ser basal, siempre es perpendicular a la superficie basal y de cromatina laxa con nucleolo evidente. El citoplasma es muy pálido y a veces se vuelve muy difícil de verlo, y cuando uno lo mira ve que tiene grandes cantidades de glucógeno, mitocondrias, un Reg y Golgi desarrollados, lo que me está diciendo que tiene una actividad muy importante en síntesis proteica, un REL desarrollado, lo que habla que junto a las mitocondrias es capaz de producir hormonas esteroideas, y gran cantidad de lisosomas, lo que me está diciendo que tiene actividad fagocítica. Y efectivamente, cuando veamos las funciones, vamos a ver que hay actividades que son fagocíticas, de síntesis de hormonas esteroideas, de síntesis de moléculas proteicas, y obviamente el glucógeno está dado para la nutrición de las células germinativas. Hay dos características histológicas de la célula de Sertoli que son muy importantes. Por un lado, es una célula que apoya sobre la superficie basal y toma contacto con la luz del túbulo seminífero, lo que significa que esta célula ocupa toda la pared epitelial. Y la otra es que hay una gran cantidad de células de Sertoli, una al lado de la otra, separadas por pequeños grupos de células germinativas. Es decir, que esta célula de Sertoli está separada de esta célula de Sertoli por esta fila de células,
y vamos a ver que presentan uniones intercelulares entre las células de Sertoli para dar una estructura de sostén de las células germinativas. Entonces, recordemos, ocupan toda la pared epitelial, es decir, apoyan sobre la membrana basal y toman contacto con la luz del túbulo seminífero, y aparte se encuentran en gran cantidad tomando contacto a través de prolongaciones citoplasmáticas, que lo vamos a hablar ahora en la siguiente lámina, y de esta manera permite el sostén, entre otras cosas, de las células germinativas. Tal cual les había comentado previamente, las células de Sertoli presentan distintos tipos de prolongaciones citoplasmáticas que toman contacto entre sí, formando cavidades donde se pueden ubicar perfectamente las células germinativas. A nivel de la superficie apical, presenta evaginaciones en donde se ubican las espermátides maduras, que son el último estadio previo a la formación del espermatozoide inmaduro, y lo vamos a hablar más adelante. Y algunos autores, en lugar de hablar de prolongaciones citoplasmáticas, hablan de evaginaciones. Sería lo mismo, una evaginación o una prolongación citoplasmática prácticamente sería, en términos histológicos, lo mismo. Lo importante es que a nivel de las evaginaciones o prolongaciones laterales toma contacto con otra célula de Sertoli vecina, formando cavidades donde se ubican, como había dicho previamente, las células germinativas. En una de las uniones Sertoli-Sertoli hay un aumento en el número de uniones oclusivas. Recordemos que siempre que aumentamos en gran cantidad las uniones oclusivas intercelulares, estamos formando una barrera. Y esa barrera me permite formar dos compartimentos separados por esa barrera. Los compartimentos formados son los que se encuentran hacia la superficie basal, es decir, hacia la membrana basal, y que se lo llama compartimento basal. Y el que va hacia el otro lado, es decir, el que va hacia la luz, se llama compartimento adluminal. Estas prolongaciones citoplasmáticas con aumento de las uniones oclusivas forman parte de lo que vamos a hablar más adelante como barrera hematotesticular. Pero es muy importante conocer el concepto de esta barrera porque nos permite entender que van a haber un grupo de células que van a estar solamente en el compartimento adluminal y otras que van a estar solamente en el compartimento basal. Ya les comento que, como adelanto, las células que están en el compartimento abdominal son las células que ya hicieron el crossing over, es decir, el cito 1 o espermatocito 1 después de la profase 1. Recordemos que en la profase 1 se produce el crossing over o intercambio de ADN entre cromosomas homólogos. Esto es muy importante porque las células que hicieron crossing over no son reconocidas por el cuerpo como células propias, sino que se las toma como células que no son parte del cuerpo y por tal son antígenos, y el sistema inmunológico las destruye. Por eso es necesario generar un compartimento adluminal separado de los vasos sanguíneos y por ende separados del sistema inmunitario para evitar que las células que hicieron crossing over, es decir, espermatocito 1 en adelante, espermatocito 1, espermatocito 2, espermátides inmaduras, espermátides maduras y espermatozoides tanto inmaduros como maduros, tomen contacto con el sistema inmunológico. Mientras que en el compartimento basal vamos a tener a todas las gonias, que ya les adelanto también, son células madre. Y como son células madre todavía no hicieron el crossing over, porque las que hacen meiosis son los espermatocitos. Las gonias, ahora vamos a hablarlo más adelante, son células madre. Y hay una clásica pregunta que se hace respecto de las células de Sertoli y sus funciones, porque son muchísimas las funciones que tiene esta célula. Tiene funciones sintéticas, como por ejemplo la síntesis de una proteína llamada proteína ligadora de andrógenos o ABP por Androgen Binding Protein. A nivel embriológico produce la hormona antimülleriana o HAM, que es la encargada de inhibir al conducto de Müller. Produce la inhibina, que inhibe a la FSH, que es el estímulo que recibe la célula de Sertoli para tener su función sintética.
proteína ligadora de andrógenos, e inhibina. Produce el activador de plasminógeno, que activa el plasminógeno a plasmina. Produce estrógenos en baja cantidad, pero los produce. Y tiene otra función sintética, como por ejemplo, produce la activina, que estimula la liberación de la FSH, la transferrina y la ceruloplasmina, que transporta cobre. Y aparte de las funciones sintéticas de la célula de Sertoli, también hay otras funciones como por ejemplo sostén del epitelio germinativo, nutrición del mismo epitelio, forma parte de la barrera hematotesticular que habíamos nombrado previamente a través de estas prolongaciones que tienen uniones de tipo oclusivas aumentadas, y también hacen fagocitosis de los cuerpos residuales y células germinales en degeneración o anómalas. Cuando veamos lo que es el fenómeno de producción de espermatozoides, vamos a ver que por momentos tienen que perder citoplasma y ese citoplasma va a ser fagocitado. Y células que están en degeneración o células anómalas que no van a terminar su espermatogénesis son fagocitadas por la célula de Sertoli. Ahora vamos a hablar un poco de la barrera hematotesticular. Cuando hablamos de la célula de Sertoli, dijimos que presentan prolongaciones citoplasmáticas que se unen con prolongaciones o evaginaciones de células de Sertoli vecinas. Y una de esas uniones Sertoli-Sertoli tienen aumentada las uniones oclusivas intercelulares formando dos compartimentos, el compartimento basal y el compartimento adluminal. En realidad, la barrera hematotesticular es la barrera que separa la luz del capilar con el compartimento adluminal y está formado por las células endoteliales, la membrana basal del capilar, el estroma del testículo, las células mioides del túbulo seminífero, la membrana basal del túbulo seminífero y finalmente las uniones Sertoli-Sertoli específicas, que son aquellas que tienen aumentadas las uniones oclusivas. Recordemos, cuando uno forma la barrera hematotesticular, lo que busca es separar al sistema inmunológico que se encuentra en el tejido conectivo o en los vasos sanguíneos del compartimento adluminal, de las células del compartimento adluminal, justamente porque estas células hicieron crossing over y pasan a ser células extrañas para el cuerpo. Y si yo consigo que tomen contacto las células germinativas que hicieron crossing over con el aparato inmunitario, con los linfocitos o los macrófagos, van a ser fagocitados, destruidos y mostrados al sistema inmunológico porque no son consideradas células propias del cuerpo. Muy bien, terminamos con esta primera parte. Es una parte muy rica en contenido y descripción histológica. Vamos a hacer un pequeño descanso y continuamos con el testículo y vamos a empezar a hablar de las células germinativas. Nos estamos viendo en la segunda clase, gente. Hasta luego.